El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hemos iniciado ya este tiempo de gracia, un tiempo de preparación, no a la Semana Santa, sino a experimentar la resurrección entendida en dos momentos. La primera resurrección es la vida de gracia, la vida de sacramentos, y la segunda resurrección, o el segundo momento de la resurrección, desde luego es la vida eterna. Cuando Dios nos llama a su presencia, pues gozar de esta vida prometida a aquellos que han perseverado en la gracia de Dios. Escuchamos en la primera lectura, tomada del libro del Génesis, la narración del diluvio. Dios destruye, pero no destruye a todos, deja vivos algunos. Dios destruye las especies, pero no destruye a todas las especies. Y Dios hace una alianza por medio de un arco. La lectura, la literatura, la Sagrada Escritura la pone en un sentido romántico, ¿no? Un arco iris, pero en realidad no se refiere al arco iris, sino se refiere a un arco, un arma, el arma como tal. Tal vez algunas películas de romanos o algunas películas nos pueden ayudar a entender el arco, ¿no? Cuando el arco que sirve para lanzar esta flecha, cuando un soldado quiere, o el arquero, ¿no?, quiere disparar la flecha, normalmente no apunta en una dirección, ¿no?, una horizontal, sino más bien apunta hacia el cielo. Y hacia el cielo para que haga una parábola, ¿no? Para una parábola y tome una fuerza y pueda herir. En cambio, un arquero se apunta así de manera horizontal, tal vez podrá apuntar hacia el corazón, pero la distancia, la fuerza, el aire, puede ser que la flecha la desvíe y no cause o no llega al objetivo, ¿no? Tal vez se le apunta al corazón, pero por todos esas circunstancias, puede ser que no llega al corazón, sino a los pies o ni a los pies. Entonces, Dios les hace una alianza con su pueblo. Y en señal de esta alianza, muestra un arco. En pocas palabras, Dios está diciendo: no hay rencor, no hay venganza. Yo no me voy a vengar contra ti, a pesar de que tu conducta no ha sido la más adecuada, ¿no? De mi parte, yo no voy a utilizar la venganza, yo no te voy a matar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener un criterio, porque tenemos un Dios que es misericordioso, pero no es un Dios solapador. Tenemos un Dios que no es vengativo, pero sí es justo, ¿no? No es vengativo, pero sí hace justicia, y basta con leer los evangelios para darnos cuenta cómo Jesús, ¿no?, aparta a los buenos de los malos, aparta a los que han hecho el bien de los que han hecho el mal. Entonces, Dios no se venga, Dios no es vengativo, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo.
Entonces, las aguas del diluvio, como en la segunda lectura, son las que destruyen. A veces es necesario la destrucción para volver a nacer, para volver a nacer como hijos de Dios. A veces es necesario el borrón y cuenta nueva, como decimos en el ambiente coloquial. Entonces, en la segunda lectura, San Pedro nos dice las aguas del diluvio que han destruido. Nosotros por el bautismo al recibir esa agua, hemos destruido desde luego una vida de pecado. Estas prácticas cuaresmales no miran solamente a la Semana Santa, miran a la renovación de las promesas bautismales que hacemos en la vigilia pascual. Siempre se los digo en la vigilia, ¿no? Y no con el afán de ofenderlos o de lastimarlos, sino de provocar una reflexión. Siempre les digo, conecta tu cerebro con tu boca, ¿no? Porque a veces no está conectado esto. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. Lo dices con tu boca, pero no lo razonas y mucho menos lo haces. Entonces, estas prácticas cuaresmales tienen esa finalidad, desde luego la renovación en nuestras promesas bautismales, es ser un hombre, una mujer nuevo según sea el caso, de tal manera que podamos experimentar la gracia de Dios. Y el Evangelio, siempre en el primer domingo de Cuaresma, se nos van a presentar las tentaciones. Jesús experimenta las tentaciones. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de gracia, pero es un tiempo de gracia donde nosotros desde la humildad tenemos que reconocer en qué nos hemos equivocado o reconocer el pecado. Tristemente, hemos ya reducido pecado a lo que yo considero pecado. Si yo no lo considero pecado, entonces no es pecado. O algo más general o superficial, pecado se reduce solamente a robar, matar y violar. Y como no robo, como no mato y como no violo, pues entonces no estoy cometiendo pecado. Ayer el Evangelio decía, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El médico no necesita de los sanos, sino busca a los enfermos. Y para esto, toda enfermedad o la mayoría de las enfermedades se presenta unos síntomas. Si alguien empieza con un ardor de garganta, tal vez escalofríos, tal vez la temperatura, pues inmediatamente sabemos que esos síntomas son de un resfriado, ¿no? O de una infección o de otra cosa, ¿no? Pero son síntomas de que algo no está bien, en mi cuerpo, en mi salud. Hasta ahorita yo no conozco una persona que experimente síntomas y que diga, yo tengo muy bien la salud, ¿no? Gozo de salud perfectamente, ¿no? Los síntomas nos avisan, ¿no?, de una enfermedad, y el pecado también es una enfermedad, y muchas veces esos síntomas se manifiestan en nuestra vida, se manifiestan en nuestro matrimonio, se manifiestan en nuestra familia, se manifiestan en nuestra iglesia, pero muchas veces somos como aquellas personas. Me duele la cabeza, pero es normal. Me duele el estómago, pero es normal que me duela. No, lo normal es que no te duela. Que ya te acostumbrases a esto es otra cosa, ¿no? Y a veces nos acostumbramos a los síntomas espirituales, ¿no? Es normal que papá y mamá lleguen a casa y griten, y se ofendan, y se lastimen. Es normal. ¿Será normal eso? Pues no. Eso es síntoma de una enfermedad. Eso es síntoma de que algo no está bien. Es que es normal que los hijos lleguen y le mientan a sus padres. Es normal, ¿no? ¿Será normal eso? Pues no. Eso es síntoma, desde luego, de que algo no está bien. Pero muchas veces nos acostumbramos, ¿no? Como el dolor de cabeza. Me duele la cabeza, pero es normal. No. Entonces,
Jesús nos pide y nos pone este tiempo de gracia, pero hay que reconocer y hay que entender, ¿no? Poco a poco hemos perdido esa conciencia de pecado. Poco a poco hemos perdido esa conciencia de tentación. A veces yo escucho como dice la gente, ay padre, es que sin querer me quedé con el cambio, es que sin querer ofendí a los demás, es que fíjese que fui a comprar y sin querer me traje 3 leches de más, sin querer, no me di cuenta. Más bien, hemos perdido esa conciencia de pecado, hemos perdido esa conciencia, desde luego, de tentación. A veces la tentación la vemos como algo normal, como algo como un callejón que no tiene salida, ¿no? Que entro y tengo que caer en el pecado porque es una tentación, porque soy un hombre, soy una mujer, soy débil y la debilidad me tiene que llevar al pecado. Jesús en el Evangelio nos dice, Él fue conducido al desierto por medio del Espíritu Santo. Todos los bautizados por medio de ese sacramento tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a la verdad, siempre nos va a conducir a la justicia, siempre nos va a conducir a la honestidad, al amor, etc. Pero viene otro personaje que escuchamos en el Evangelio, Satanás. Satanás tiene varios nombres, ¿no? Satanás, diablo, ¿no? Diablo viene del griego diabolos, que significa dividir. ¿Qué es lo que quiere el demonio dividir? Dividir tu mente, dividir tu corazón, dividir tu familia, dividir tu bolsillo, dividir tu fe. Satanás se traduce como el que se opone a la voluntad de Dios. Y vemos cómo Satanás se puede manifestar en la actitud de una persona, se puede manifestar en una situación, se puede manifestar en un problema, se puede manifestar en diferentes, se puede hacer presente en diferentes momentos. Es el que se opone. Siempre yo lo he visto así. Pongo 2 ejemplos, pero puede haber muchos ejemplos, ¿no? Cuando en la parroquia, hablando la parroquia y las capillas, no se hace ningún trabajo, ni pastoral, ni material, ningún tipo de trabajo, todo está muy, muy en paz, todo está muy tranquilo. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando queremos empezar a trabajar. Y empiezan los chismes, empiezan las difamaciones, empiezan tantas cosas, ¿no? Porque en el fondo es el demonio el que no nos deja pues trabajar, el que no quiere, por ejemplo, espacios donde ustedes o nosotros nos podamos desempeñar una fe o podamos vivir nuestra fe. En el matrimonio lo mismo. Hay gente que dice, padre, nosotros vivíamos en unión libre y no teníamos problemas. Nada más decidimos casarnos y comenzaron los problemas, comenzaron las dificultades, así como diciendo, la culpa la tuvimos al casarnos por la iglesia. No nos hubiéramos casado por la iglesia y no hubiéramos tenido esos problemas. Pues en el fondo es el demonio, ¿no? En el fondo es el demonio el que se está oponiendo a esto, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, pero el demonio siempre nos va a presentar a una o varias tentaciones. Y la tentación siempre se presenta como algo fácil, como algo atractivo. Qué fácil es decir en el matrimonio, no nos entendemos, tú por tu lado, yo por mi lado, y los hijos, ay, que Dios los ayude, ¿no? Qué fácil es decir esto, ¿no? Qué fácil es decir, mira papá, mira mamá, tú no entiendes lo que yo estoy experimentando, tú cállate, tú vete, no te metas en mi vida, ¿no? Qué fácil es optar por estos caminos, ¿no? Por eso Jesús nos propone un camino que implica dolor si es necesario, el sufrimiento si es necesario, el sacrificio si es necesario. Los cristianos no buscamos el dolor, ¿no? Porque no nos gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero si es necesario sufrir, adelante, ¿no?
adelante. Toda conversión, todo esfuerzo, todo sacrificio implica un esfuerzo, implica tal vez un dolor, implica tal vez una mortificación, implica tantas cosas, como el alumno que quiere alcanzar algún título universitario. Implica un sacrificio, implica un esfuerzo, implica tantas cosas, pero al final su recompensa está más allá de sus sacrificios, de sus dolores, de su desesperación, etc. Entonces, el diablo siempre nos va a presentar una tentación o muchas tentaciones, pero para eso nosotros, como cristianos, en el Padre Nuestro se lo pedimos: no nos dejes caer en la tentación. El texto original no es no nos dejes caer en la tentación. Es curioso el texto original en griego porque es: tú Dios, ayúdame a que yo no caiga en la tentación, pero también yo me comprometo a no buscar la tentación, a no coquetear con la tentación, porque a veces no queremos caer en la tentación, pero andamos coqueteando con la tentación. Algunos que tal vez experimentan, ¿no?, la tentación de las compras compulsivas, ¿no? Dicen: ahora sí ya no voy a caer en esa tentación, ¿no? Pero me voy a dar una vuelta a Parque Puebla, voy a llevar mi tarjeta de crédito por si las dudas, ¿no? Por si se ofrece algo, me voy a llevar mi tarjeta de crédito y me voy a llevar unos billetitos por si se ofrece algo, ¿no? ¿Caerás en esa tentación si tienes ese vicio? Es muy probable, ¿no? Es muy probable que caigas, ¿no? Pero es curioso porque tú dices: ya no quiero experimentar eso, pero uno mismo está buscando los medios. Lo mismo, el que experimenta el adulterio dice: ya no quiero caer en el adulterio, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos en el celular? ¿Qué es lo que guardamos? ¿Cuáles son las conversaciones? Luego andamos mandando mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, pero también nosotros no caer en esa tentación. El demonio nos va a presentar siempre un camino fácil, siempre un camino sencillo, siempre la puerta sencilla, pero eso no significa que sea la solución. Por eso Jesús nos pide, y ante esto valdría la pena tener claros esos conceptos, ¿no? Es cierto, no todo es pecado, dice San Pablo, mas no todo nos conviene. Entonces, es cierto que las cosas no son malas, es cierto que no todas las compañías son malas, pero también habría que tener un criterio y habría que hacer un uso de todas las facultades que Dios nos ha dado: la inteligencia, la voluntad, la conciencia, la fe, la libertad, entre otras cosas que Dios nos ha dado para darnos cuenta de cuál es el camino que tenemos que tomar. Nos ponemos de pie.